Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Y estamos muy contentos porque hemos compartido el Nuevo Testamento con todos ustedes. Ahora en nuestra segunda etapa de nuestra meta de compartir el Nuevo Testamento con ustedes, pues estamos eligiendo un versículo de cada uno de los libros del Nuevo Testamento y comentando acerca de ese versículo. En este episodio estaremos mirando a Tito capítulo 2, versículo 1, el cual lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tito capítulo 2, versículo 1. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En el episodio anterior vimos cómo el apóstol Pablo le decía a Timoteo que debía predicar en todo tiempo, que no debía conformarse con lo que la gente quería escuchar, sino que predicase siendo fiel a la palabra de Dios, que predicase aun cuando la persona se sintiera incómoda al escuchar el mensaje que había sido predicado por Timoteo, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le había dado para predicar. Ahora, en esta epístola, hemos mirado el versículo 1 del capítulo 2. Y este capítulo 2, sin duda alguna, es un capítulo que sin duda alguna nos habla de la ética de un ministro, de un predicador cristiano, de un pastor, porque nos habla de cómo se debe enseñar a los diferentes grupos de personas en la iglesia. Es por eso que Pablo comienza este versículo con la palabra pero. Este pero está haciendo un contraste y está conectando el capítulo 1 con el capítulo 2. Este contraste que Pablo está haciendo pues viene a ser con la diferencia entre lo que es un ministro de Dios, lo que es un pastor, un predicador, alguien que está a cargo de enseñar y predicar la palabra a todos los demás, especialmente cuando son esos predicadores o falsos profetas. Si miramos cómo Pablo termina el capítulo 1, en el capítulo 5 le dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Ellos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Y ahora viene la instrucción del capítulo 2. Pero en cuanto a ti, pero tú, Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana escritura. No seas como esos falsos profetas, no seas como esos falsos maestros. Tú enseña lo que se te ha enseñado de acuerdo con la sana doctrina. Y a muchas personas se les olvida hacer eso, porque hoy en día tenemos tanta información en nuestros teléfonos celulares, tenemos tantas personas que deciden escribir un libro, tenemos tantas personas que simplemente hablan lo que quieren hablar de acuerdo a su propio conocimiento, de acuerdo a lo que a ellos les interesa comunicar. Pero el verdadero deber de un ministro es predicar el evangelio de acuerdo a la palabra, siendo fiel a él y permaneciendo siempre a lo que es la sana doctrina. La sana doctrina tiene que ver con vivir correctamente y no solamente con pensar correctamente, porque hay muchas personas que piensan correctamente, pero su vida no va de acuerdo con el pensamiento. Su vida no va de acuerdo con lo que ellos predican. Así que cuando hablamos de lo que es la sana doctrina, tenemos que enseñar o tenemos que entender qué es
lo que eso significa. Hoy en día tenemos la ventaja de que tenemos varias versiones en español que nos ayudan a entender un poco más. Por ejemplo, tenemos la Biblia Dios habla hoy, que traduce esto como: lo que digas debe estar siempre de acuerdo con la sana enseñanza. Y la Nueva Traducción Viviente, que hoy en día es muy popular, dice: fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Y es que la Biblia es un libro que nos dice cómo vivir. Así que si no vivimos de acuerdo a cómo la palabra de Dios nos dice que vivamos, si no vivimos de acuerdo a cómo nosotros estamos predicando a la audiencia, a los creyentes, a la iglesia, el cómo vivir, entonces eso sería hipocresía de nuestra parte. Nosotros necesitamos escuchar cómo es que Dios espera que nosotros vivamos nuestras vidas, porque la estamos viviendo para Él, para su honra y para su gloria. Pablo quiere decirle a Tito que cumpla con la orden de Jesús en Mateo 28, versículos 19 y 20, que es la gran comisión, donde Jesús dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego viene el versículo 20, donde dice: enseñándoles, ¿a quién? A estos discípulos que estamos haciendo en las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Es importante que nosotros le podamos enseñar a la iglesia, que le podamos ministrar de una manera que ellos comprendan que hemos recibido un llamado a vivir de acuerdo a como Dios manda. Ningún ministro de la palabra puede ignorar el hecho de que han sido llamados a alimentar a la congregación, que han sido llamados a alimentar y a guiar a la iglesia y a traer a otras personas a comer de este manjar que es la Escritura, que es el Evangelio, que es la bendición que Dios nos ha dado, y de responder ese llamado a vivir una vida en santidad, una vida que vaya de acuerdo a la sana o con la sana doctrina. El ministro que no logra o que no se esmera, que no le pone tanto énfasis a hacer esto, pues simplemente no está sirviéndole al Señor como Él debe. Y quizás es hasta un falso profeta, un falso maestro. Es alguien que solamente está haciendo lo que está haciendo por su propio bien y no por glorificar a Cristo mediante la conducta de la iglesia. Recordemos que somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos una extensión de Él, porque Él nos ha dejado aquí con una gran tarea, y es representarle, es compartir el evangelio de salvación para que las almas respondan a ese llamado tan importante que Dios les está haciendo. Así que, ¿qué es la sana doctrina? Y para eso, pues, tenemos que mirar el resto del capítulo, lo cual no voy a hacer, pero podemos mirar lo que es la sana doctrina por lo que Pablo lista en el resto de este capítulo. Tómese su tiempo y estúdielo, porque en el versículo 2 le habla a los ancianos, en el versículo 3 le habla a las ancianas, en el versículo 6 vemos cómo habla de que exhortemos a los jóvenes a que sean prudentes. Vemos que le habla a las ancianas para que le enseñen a las mujeres jóvenes cómo amar a sus maridos. Y es un capítulo que verdaderamente nos insta y nos anima a vivir una vida de acuerdo con la sana doctrina, con el llamado que Dios nos ha hecho a estar apartados
del mundo, viviendo en este mundo, estar apartados, hacer una diferencia. ¿Y cómo es que vamos a hacer esa diferencia? Bueno, manteniéndonos sometidos a la palabra de Dios, entendiendo qué es lo que Dios espera de nosotros. Mire que el pueblo de Israel fue elegido por Dios precisamente para esto, para que ellos fuesen diferentes de entre las naciones. Y de esta manera, por medio de Israel, el resto de las naciones pues pudiese conocer al Dios de Israel. Nosotros ahora que tenemos los mandamientos de Dios, no en piedras, no en tabletas, sino que las tenemos grabadas en nuestros corazones, pues debemos vivir de acuerdo a la manera que Dios quiere que vivamos, para dar a conocer al Dios que nos ha salvado, para dar a conocer el evangelio de salvación, para dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. De esto trata la sana doctrina, de entender la conducta que se espera de cada uno de nosotros. Es una conducta diferente a la del mundo. Vamos en contra de la corriente. Y para aquel hombre que es natural, que no es espiritual, puede ser locura. Pero sabemos que para nosotros es la manera correcta, porque es la manera de agradarle a Dios. Así que nosotros tenemos que aprender a predicar la palabra enfocándola siempre en Jesucristo, no en nosotros. Y a la hora de enseñar la palabra, pues tenemos que enseñarla de una manera que se entienda qué es lo que Dios espera de nosotros en todo tipo, en todo aspecto de nuestra vida. Especialmente que seamos íntegros, que seamos la misma persona en donde quiera que nosotros estemos, en el trabajo, en el supermercado, conduciendo, en el trabajo, en la iglesia, en nuestro hogar. En todo momento, que siempre seamos la misma persona. Seamos íntegros, seamos transparentes y no seamos hipócritas. Y que por medio de nuestro testimonio no hablado, sino por el testimonio de nuestra conducta, pues muchos puedan ver la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, la obra que Jesucristo, por medio de su sacrificio y de nuestra aceptación a Él, pues la gente se pueda dar cuenta, así como se dieron cuenta de Pedro y Juan en aquel día que tuvieron que defenderse ante el concilio, de que ciertamente nosotros estamos con Jesús y hemos aprendido de Él. Esta ha sido la reflexión del día de hoy. Les agradezco mucho por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios le bendiga.